Hasta Dharma, que va a hablar de un tema interesantísimo que son las regresiones. Voy a invitarla para que se pueda sumar y conversemos, ¿vale? Los que se vayan uniendo me comentan de dónde son. Ahí está. Estoy esperando a Julieta. Julieta que hoy día nos va a conversar un poco lo que son las regresiones, un poco la conexión del alma con el consciente. Ese consciente que lo tenemos dormido muchas veces, ¿vale? Ahí está, Julieta. Mándame una solicitud para que te pueda unir y nos conectamos. Ya yo te envío una. A ver si te envío una solicitud. A ver, a ver. Vale, ahí sí. Ahí esperando a Julieta. Julieta se está conectando. Veamos. ¿Cómo están, chicos? Hoy día vamos a hablar un poco de lo que son las regresiones y vamos también a conversar de lo que es la mediunidad. Cómo se complementan y con qué nos conectamos. ¿Vale? Veamos si Julieta se puede conectar. No me aparece la solicitud. Wow, te mandé la solicitud. Ay, ahí Ahí sí. estamos, ahora sí. Qué bien, qué bien. Buenísimo. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, bien, bien. Genial. Yo muy Aquí bien un poco también. apretando botones, un poco para poder. Sí, yo soy nueva haciendo esto, así que no, mucha idea no tengo, pero más o menos sí. Qué Está bueno, bueno. buenísimo, buenísimo. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, muy ¿Bien? bien. Qué Tranquila bueno. hoy. Con muchas cosas pasando últimamente, pero creo que todos estamos más o menos En en las mismas. algo, así que, pero acá Sí, estamos. Julieta, un poco para conocer y la gente que te conocen. Yo creo que varios te conocen, pero cuéntame un poco quién es Julieta, cómo partió y qué te motivó un poco a que la gente entienda lo que hace, porque en realidad estamos partiendo y vamos a empezar a comentar lo que hacemos cada uno. Buenísimo. Bueno, ¿quién es Julieta? Supongo que es difícil de explicar, pero ¿cómo empecé? Empecé con, creo que como muchos, primero creo que desde chica nunca supe bien qué hacía en este lugar, como que siempre me sentí un poco descolocada o tratando de entender, y bueno, sé que llegué a esto que estoy haciendo hoy a partir de un suceso traumático que me pasó en la infancia, que es como la muerte de mi mamá a los 7 años. Wow, Sí, que fue como lo más traumático, digamos, que me pasó. Y bueno, a partir de ahí fue como todo un camino, tratando de entender un montón de cosas, pero por mucho tiempo estuve como ahí atrapada como en el dolor, en la confusión, como tratando de, por ahí negada a todo esto, lo espiritual, porque yo tuve la suerte de tener un padre que creía en todo esto, como en otras vidas y un montón de qué cosas. bueno, Entonces él nos fue explicando desde el principio un montón de cosas, digamos, lo que le pasaba, lo que pasó a mi mamá cuando se fue y qué sé yo. Pero sí tuve como muchos años de mi vida como, sí, en dolor, digamos, viviendo desde la herida sería. mm, Como sé que construí como una personalidad alrededor de esa herida, porque es como la forma que pude en ese momento. Tuve muchos años de depresión y demás, hasta que llegué a cierto punto de mi vida, fue cuando tenía 27 años, eh, que ya como que fui buscando otra forma para poder salirme de eso, porque es como que ya no veía otra forma. Básicamente ya no quería, por mucho tiempo no quería vivir más y demás. Cuento todo porque yo soy muy abierta, pero sí, 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 yo sé que, por ejemplo, a ver, yo siempre creí en la reencarnación, por ejemplo, qué bueno, eh, y yo sé que nunca me suicidé porque yo no quería vivir más, mm, literal, digamos, no había otra forma.
pero nunca lo hice porque yo creía en la reencarnación y sabía que iba a volver a reencarnar, entonces no veía escapatoria, era como me sentía que estaba atrapada, como no tenía opción, eso era lo. Y bueno, entonces me metí como de lleno en esto de la espiritualidad porque en la conciencia de ese momento, según mi concepción, la única salida era salirse de la rueda del samsara, que es el ciclo de las reencarnaciones, una y otra vez, para llegar a la iluminación y no tener que reencarnar más. Esa era mi Va a idea. volver a repetir lo mismo, claro. Claro, sí. Qué bien, qué Y bien. bueno, irónicamente me metí tanto en eso, o sea, empecé a hacer yoga con una maestra que fue como la maestra, porque no era solo que te enseñaba a hacer las poses, sino que te enseñaba toda la filosofía y era una genia. A partir de eso, y la meditación, porque meditaba todos los días, se me abrió la La conciencia, o sea, pineal. se me amplió la mente y entendí un montón de cosas, pero un montón de cosas, de dónde venía todo lo que yo tenía y entendí que yo no era esa personalidad que estaba teniendo hasta ese momento, sino que ahí justamente entendí que esa personalidad estaba solo formada a través de esa herida, como un escudo, digamos, como una protección. Entonces ahí me encontré con mi esencia más pura y bueno, a partir de ahí fue como un antes y un después en mi vida y a partir de eso y de todo lo que fui sanando, irónicamente quise vivir. O sea, como que ahora estoy feliz de vivir. Antes no quería vivir. Entonces ahora estoy Qué bueno. experimentando y divirtiéndome un poco con este juego, que es la vida. Hablando un poco, sanando de la herida, yo creo que de toda la experiencia que viste, lo traumático, lo doloroso que pudo haber sido perder a la mamá, yo creo que fuiste integrando cosas para poder ayudar. ¿Tú viviste Sí. alguna regresión? O... Vos sabés que no, ¿Mm? pero yo desde adolescente quería hacer una regresión a vidas pasadas, la tenía con eso. Mm, O sea, siempre me interesó, pero como estaba tan como mal psicológicamente, digamos, con un montón de cosas, yo creía en ese momento que si hacía una regresión a vidas pasadas no lo iba a poder soportar porque yo tenía como mucho y tal vez veía algo que me hacía mal. Esa era mi creencia. mm, Ahora que yo me dedico a esto y sé exactamente cómo es, sé que no, que es todo lo contrario, y que al conectar con vidas pasadas o con lo que sea, justamente es para sanar y liberarte de todo eso. Pero bueno, qué, entonces nunca lo hice por eso y ahora soy terapeuta qué en buena. regresión. Yo creo que la mayoría de las veces cuando alguien busca no terapia, yo creo que busca alguna herramienta con que pueda llevar el duelo, porque en cierto modo tuviste un duelo importante en todo este tiempo que pasaste para poder comprender la muerte de tu mamá, Exacto, que te sí, llevó para poder ayudar a otros, digamos, en total. justamente a lo mejor una pérdida o a lo mejor tener una situación que están viviendo y le aqueja. ¿Qué le puede decir a una persona que no sabe de lo que es una regresión terapéutica que los puede ayudar a sanar Ujú. y no saben cómo buscar o acceder o qué se trata realmente una ¿De qué se regresión? trata? Sí, una regresión sería, yo siempre le explico más que es como una meditación guiada, como para que se entienda y no se ¿Ya? asusten tampoco, porque por ahí también escuchan regresión y se asustan porque es como algo Claro, empieza la desconocido. comezón, claro. Claro, sí, sí, algunos piensan, por ejemplo, que vas a estar dormido durante la regresión, inconsciente, o que te pueden como influir mucho en tu subconsciente, en el inconsciente, y que entonces les da miedo, como que no van a tener control sobre nada. Pero no, es todo lo contrario, entonces yo le explico que es como una meditación guiada, que yo voy guiando a la persona con una relajación progresiva y profunda para que la mente consciente se aquiete y es como que se duerma un poco, pero no se duerme nunca del todo, sino que se aquieta y ahí podemos acceder al subconsciente, que es a donde están todas las memorias emocionales, que de hecho las memorias se guardan a través de las emociones. Y de ahí también podemos acceder con el subconsciente como una puertita al inconsciente. O sea, trabajamos con la mente subconsciente y el inconsciente. Y la persona mientras está en la regresión está totalmente consciente de que está en su casa, si fuera online, haciendo una regresión, está consciente de que está ahí y a la vez está sumergida en la experiencia, digamos.
Entonces ahí va conectando como con sus recuerdos. Vale, Yo lo que hago en realidad, si bien mi Instagram dice regresión a vidas pasadas, yo hago regresiones en general y para mí lo importante es justamente sanar la herida, el trauma o el conflicto que esté teniendo la persona. claro. También puede ser un síntoma físico. Entonces, la idea es que la persona venga con un síntoma físico, un Ujú. conflicto o algo que le está quejando. Y en la regresión yo siempre prefiero dejarlo libre para que el alma de la persona o el subconsciente nos lleve exactamente a donde tiene que ir. Vale. Y eso puede ser en esta vida misma, en la vida intrauterina, digamos, la panza de mamá, en las vivencias de donde está en Wow. ese momento, o en vidas pasadas. Vale. Entonces ahí la persona va directamente al origen, digamos, y puede estar en cualquiera de esas tres líneas de tiempo. En una regresión, por ejemplo, cuando tú hablas de la panza de la mamá o de alguna línea de tiempo que puedas conectar, llegan seres, a lo mejor, porque hablando de lo que yo hago, yo soy medium, ¿ya? Ujú. Si ahí me voy a presentar un poco de lo que hago yo, llegan personas que son de otros planos, a lo mejor a hablar, yo estoy hablando del no saber, ¿ya? Claro, sí. Sí, puede pasar y la verdad es que no me pasó tantas veces, pero sí puede pasar e incluso también algo que no dije es que también se puede hacer una regresión, por ejemplo, transgeneracional, que sería Ujú. como con las memorias de los ancestros. ¿Ya? Entonces ahí la persona puede ir a conectar con las vivencias de algunos ancestros que tengan todo que ver con lo que vino, con el motivo de consulta, digamos. Vale, Y vale. también, por otro lado, también se puede acceder como a otro plano en el que Claro, están esos seres y tener una comunicación con ellos. qué buena. Entonces yo podría, digamos, acceder a conversar con un guía mía, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? sí. De hecho, sí, porque también otra de las regresiones que se hace es al entrevidas, se llama, Ujú. que es el lugar ese, desde una vida pasamos al entrevidas y ahí reencarnamos de nuevo. Entonces, en el entrevidas están, bueno, nuestros guías, nuestros maestros y también están nuestras almas afines, digamos. Entonces ahí Mm. podemos conectar con eso e incluso también podemos ir al templo de los registros akáshicos, que eso es fascinante Los también. acachas. Qué bien. Sí, está buenísimo. Y es como la diferencia de ir a una persona que te haga registros akáshicos, es que cuando vas con una persona, la persona canaliza los mensajes y te los transmite. En cambio, si vos vas con el consultante al templo de los registros akáshicos, el consultante mismo recibe los mensajes. Mm. Entonces es más directo, digamos. Eso está bueno Qué bien. ¿Sabías que también. hacía mucho el tema de regresiones guiadas? Pero no tanto regresiones, era Edgar Cayce, que era un Ajá. medium, pero Ah, este sí. medium le decían el medium durmiente, ¿ya? Ajá. Esta persona se tendía en una cama y había una persona que empezaba a notar todo. Y él hablaba mucho de los akashas, ¿ya? De Mira. irse a otros planos donde podía tener información. Inclusive él habló 10 años antes de que descubrieran, él habló de una pirámide que estaba escondida, que no la habían descubierto. Y él con las regresiones o con la conexión que tenía, porque bajaba un estado alfa bien profundo y se iba y anotaba todo. Y pudo descubrir parte de unas pirámides que no habían sido descubiertas. Wow, mira. Sí. ¿Y no sabes en qué ubicación, digamos? Ahí. Bueno, en la parte del libro no me acuerdo, pero sí sale en el libro, te lo puedo mandar, que es Edgar Sí, Cayce, ahí el médium sí, sí, durmiente que lo habla. conozco de nombre, pero no indagué mucho. Es Mira, buenísimo, wow, qué es fascinante. buenísimo, Muy bueno, claro. es buenísimo. Cuando uno conecta, por ejemplo, eh, porque hablamos delante del tema del duelo. Ujú. ¿Yo necesito estar en duelo o la verdad que podría hacerlo sin un duelo porque hay Se puede mucha hacer de las curiosidad de dos. repente? Claro, se puede hacer de las dos formas. Lo que sí es importante es que la persona no esté con el duelo reciente, digamos, Ya. que al menos hayan pasado 6 meses como mínimo Ujú. para poder hacerlo, porque también Ya. se puede hacer como una terapia de duelo y aunque estés conectando realmente con la persona fallecida o no, igual se puede hacer como una terapia ahí como para decirle todo lo pendiente y demás, pero no es recomendable si están con el duelo muy reciente porque por ahí la persona está como muy confundida todavía No y como integra.
con mucho dolor, entonces como que la mente está ahí como, no se pueden conectar bien con eso, digamos, no sí, sé. Bueno, y de paso, ya que estamos hablando del duelo, algo que yo quería decir es que es muy importante que la persona se permita hacer el duelo, digamos, como llorar todo lo que tenga que llorar y mm, como pasarlo, porque algo que se solía decir mucho, no sé si se sigue diciendo, es que por ahí no tenías que llorar a los muertos porque es como que los retenías sí, o no los dejabas ir. Y bueno, para mí eso es todo un tema porque están haciendo con eso que la persona bloquee su duelo y eso no es cierto tampoco. mm, Y de hecho es algo que me pasó a mí misma. Mi papá me decía eso, por ejemplo. sí, Entonces yo bloqueé mi duelo por un montón de años y estuve como justamente en depresión con un montón de síntomas físicos, mentales, de todo tipo, por no haber hecho ese duelo. Entonces sí. es súper importante. Y bueno, Importante respetar los tiempos. sí, totalmente, Yo- totalmente. Y bueno, y me encantaría que vos te presentes porque yo me largué a hablar y no te Ah, presentaste. no, Me encanta. bueno, estaba yo entretenido. Mi nombre es Luis Lyon, me conocen como Lion Medium, Luis Lyon o Lion Medium, y me dedico a la mediunidad hace un par de años, ya harto tiempo. Partí en la mediunidad cuando tenía el grupo de Somos Medium. Yo había formado un grupo que hace mucho tiempo, éramos poquitos los medium, ¿ya? Ajá. Y hoy en día, como te comentaba adelante, ahora casi todos le colocan como el apellido, soy esto y medium. Pero Claro. para mí la mediunidad ha sido como integrar algo que para mí me fascina. Yo vengo de las finanzas, trabajé muchos años en banco, estuve en empresas viendo negocio, siempre el área de comercio, Ajá. y de repente me llega esto que siempre sentía cosas desde muy pequeño, pero lo fui como pateando, Mm, dejando de lado, no dándole sentido, comentaba, y en realidad uno deja de comentar para no ser material para la fiesta, para que te hagan broma y todo eso. claro. Y después ya no pude más, o sea, ya fue tan fuerte que me Qué dediqué ya. hermoso. Sí, en Me encanta. España, bueno, he estado en Chile y en España, en Ajá. ambos lados. La mediunidad para mí es una forma de vida, ¿ya? Mm, Ha sido algo, no partí por lucrar, en el sentido de verlo como un negocio, ¿ya? claro, claro. Sino aprender y a conocerme mucho cómo me llegaba la mediunidad. Hoy día puedo entender muchas cosas que antes no la entendía. Claro. Que las personas, yo siempre hablo de las personas altamente sensitivas, ¿ya? Las ¿Altamente personas, sencilla, dijiste? ¿O no, sensible? sensitivas, sensibles, sí, Sensitiva, sí. sensibles, sensibles, sí, son las paz, que en Sí, sí, realidad sí, sí. en los lugares, por ejemplo, en el transporte, en lugares muy llenos de gente, nos complicamos, porque absorbemos muchas energías, que tú Mm, hablabas de emociones, energía, y la pasamos mal, la sí, pasamos totalmente. mal. Entonces, ya la manejo mejor y un tema. Para Claro. mí ha sido un despertar que lo tengo de muy pequeño. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte, un SM, Wow, mirá. y producto de esto siempre quedé con esto, Wow, toda la claro. vida. ¿Y querés De contar edad, un poco acerca de esa experiencia? Me reinteresa. Yo creo que sí, a muchos bueno, les va a interesar. yo creo que fue a los 8 meses cuando estaba con mi madre, veníamos de un viaje y un bus se arrancó, ya se cayó por un barranco y murieron 38 personas, más o menos. Wow. A mí yo había estado muerto y me pillaron en La Pampa y bueno, ahí me llevaron a un hospital, a mi madre la llevaron a otro lado y fue fuerte, bueno, yo no entendí nada si era tan pequeño, Claro, ¿ya? claro, Pero mi por mamá eso. tenía 21 años, estaba bien complicada. Eh, y la mayoría de las veces cuando pasa el tema de la mediunidad, puede ser con una experiencia cercana a la muerte, Ujú. con un tema traumático, justamente de lo que tú hablabas, de cómo partió todo este despertar tuyo con el tema de las regresiones para poder ir sanando, integrando cosas que llevaban mucho tiempo, Ujú. viene un despertar espiritual fuerte en algunas personas que tienen mediunidad
y Ajá. se les despierta justamente con una experiencia traumática, ¿ya? Ujú, ujú. Sí, sí, Viene sí. este despertar, este grito del alma que de repente dice, hey, tenemos estos poderes, ocúpalo para poder sobrevivir. Mm, Y podemos hacer muchas cosas. Te quería hacer una pregunta. qué hermoso. El hacer, por ejemplo, regresiones, el hacer, digamos, todo esto de trabajar con personas, ¿ya? Sí. Estas personas, esta alma, esta conciencia, yo siempre hablo de conciencia, eh, ¿te ha pasado que vas integrando cosas tú como terapeuta y agregándola a tu maletín de herramientas espirituales, que en realidad eres terapeuta, pero sí yo creo que nos vamos empapando de cosas, nos volvemos mucho más sensitivos, vamos agudizando un poco el tema de poder leer a una persona o identificar cosas de repente que podemos Ujú. ayudar. Sí, No sé si totalmente. no Sí, sé. creo que sí, entendí. Sí, primero, por un lado, aclarar siempre que algo que a mí me parece fascinante es que Ujú. las consultantes que te vienen cuando sos terapeuta de lo que sea, siempre tienen algo que ver con lo que vos estás sanando o con lo que tenés que sanar. Ah, mira. Entonces, el consultante siempre es un espejo tuyo. Mm. O tal vez algo que hay en el árbol que está ahí como pendiente en tu árbol, digamos. O sea, siempre hay conexión, resonancia. Entonces, cada vez que viene un consultante y me viene con un cierto tema, yo me río ya porque es obvio, o sea, es como sí. Entonces, desde ese lugar está bueno. O es algo que vos ya sanaste también, que ya Mm. atravesaste, entonces sabes bien cómo es ese camino. Mm. Y justamente por eso lo puedes ayudar. Entonces, siempre estamos como de maestro a maestro y de alumno a alumno, digamos, de aprendiz a aprendiz y de maestro a Sí, maestro. yo creo que Entonces, yo, aprendemos los dos, ganamos los claro, dos. totalmente, sí, sí, sí. Eso por un lado, sí, siempre se aprende un montón y vamos evolucionando, porque obviamente si estamos acá todavía tenemos un montón de cosas para aprender. No es que por ser terapeutas ya tenemos todo sanado ni todo La resuelto, vida resuelta, para claro. nada, para nada, si no, no estaría acá. Es así de simple. Eso por un lado, y sí, por otro lado también te ayuda, a mí me ayudó personalmente a conectar mucho más con mi intuición y como a dejar más la mente analítica de lado, porque yo soy muy mental desde siempre. Mm. Es como siempre te voy ahí como un tema con la mente, por eso también me dedico a esto de con la mente subconsciente, el inconsciente y todo, porque sé que hay toda una cosa ahí que es Mm. muy importante. Pero lo que más me ayudó fue eso, conectar más con mi intuición y Qué por bueno. ahí, por ejemplo, antes de la sesión, Ujú. se me vienen ciertas cosas. Flachazos, así Sí, como claro, como cosas que cosas. se... Yo lo que aprendí, por ejemplo, desde mi experiencia es que cuando se te viene algo como de la nada, que no tiene Ujú. nada que ver con lo que estabas pensando o haciendo, justamente son como, es algo más, digamos, que no va de tu imaginación ni de tus pensamientos. Te Entonces, quiero por hacer. ahí antes... Ah, perdón, Ah, sí. perdón, perdón, perdón. No, no, no. Y por ahí- Eso. Te quería hacer una consulta, porque Sí, si tú tuvieses que colocar una tabla de medición, digamos, viendo a las sesiones que has tenido, sí. ¿cuál ha sido como la experiencia o la sesión que más te ha impactado? O sea, que tú hayas dicho, wow, lo que me pasó, lo tengo que Claro. anotar, más o menos para poder decir que me la crean, pero porque Sí, hay cosas fuertes sí, que se creo puedan que contar, hay. obviamente, sin dar nombre, en Sí, todo lo no, por demás, supuesto, ¿ya? por supuesto. Sí, hay varias, solo que en este momento no me las acuerdo a la perfección, pero las que más me impactaron, sinceramente, son que justamente hay una de las preguntas que me habían hecho en la cajita de preguntas, que ya la voy a decir, es cuando se fueron a otro planeta, digamos. Cuando en vez de irse a una vida pasada o a la vida entretenida o en esta vida, se fueron a otro planeta directamente. Entonces, eso como que la primera vez, yo me acuerdo que me dejó como wow. Qué bueno. Eh, pero bueno, se trabaja igual como en cualquier regresión, digamos. Siempre es la cosa es como ir a lo que le está pasando a la persona, qué está sintiendo y qué relación hace con eso y con el motivo de consulta. Pero sí, la primera vez que me pasó eso fue como fascinante porque Qué de te otra vida. descoloca un poco de lo habitual, digamos, o de lo que pensarías que es lo habitual. De hecho, bueno, una de las preguntas que yo la voy a decir por acá, a ver, la tengo anotada,
Era esa, si hay casos de regresiones a vidas pasadas fuera de este planeta, era una de las preguntas. Qué Así que sí, bueno, sí, sí lo qué hay. bueno. Sí. Yo creo que todas Eh, las experiencias nos van sumando y vamos desmitificando cosas que de repente no las creemos o no le damos fuerza, ¿ya? sí. En mi caso, siempre digo que, al igual que tú, todas las sesiones para mí me aporta algo, igual como un Sí, espejo, ¿ya? sí. Tocan parte de mí, porque en la conexión medium muchas veces tenemos una memoria emotiva que nos vamos a un recuerdo cuando no puedo entender por qué un lenguaje la mediunidad. No puedo Ujú. entender una prueba, siempre me llevan a experiencias mías, recuerdos míos que yo voy diciendo qué es lo que siento o qué es lo que tengo que hablar. Wow. Eh, a mí me impactó mucho de una sesión que, a ver, es que hay varias, pero las que más me impactan son las de niños, ¿Las de niño? ¿ya? Las de niños, sí. Ujú. Y los niños tienen una forma de comunicar como bien curiosa, porque yo los veo como angelitos y ahí empieza la conexión. Sí, como Qué angelitos típicos, hermoso. esos como esos italianos, esas pinturas gorditos que están. Sí. Veo un angelito, entonces tengo que hablar de un niño. Y fue una sesión que era una familia que eran latinos, pero vivían en Suiza. Entonces, Ajá, el papá estaba como bien reticente, yo tenía ahí el tema de la aflicción, porque justamente yo pido 6 meses para que tengan la experiencia, ajá, bien. y ellos habían tenido 4 meses de la pérdida. Entonces, bueno, para no decirles que no, partí con la sesión, y la niña se comunicaba mucho con el papá. El papá no creía en la sesión medium, no Ajá, creía, pensaba que siempre piensa que es un engaño, ¿no? Y está bien, claro, hay que dudar. Yo claro, siempre digo, claro. Ujú. el mérito de la duda. Pero la niña le hablaba a él. Entonces yo, identificando, sentí una niña como de 3 años, 3 años y algo, y justamente la niña había partido de 3 años. Pero lo que más me impactó, dio muchas pruebas y al finalizar la prueba, yo veía a ese angelito vestido de sirenita, como de Disney, Ajá, y justamente fue con el disfraz que había partido la niña, porque se wow, había partido en la pileta, en la piscina. wow, qué feo. Claro, wow. Sí. Esas son como experiencias que me dejan muy, muy choqueado. De repente, yo creo que más de la gente mayor son de los niños. Claro, claro, Sí. más vale. Y notas como alguna diferencia en la, no En la sé, energía. cómo la captas en la vibración o la pureza Sí, del alma? sí, O, ¿sí? totalmente, totalmente, Ujú. totalmente. Mira, Eh, qué hermoso. Pregunta, yo quería hacerle pregunta, aquí hay personas, no sé si Raquel Roja, mira, está Raquel Roja Prado, ella la conozco, la conocí en Madrid. Leandro Arco, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy con Julieta, ella hace regresiones, yo soy Luis Lyon, hago sesiones de mediunidad. A la gente le quería hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen su despertar espiritual o están realmente buscando algo como que lo identifique? ¿Por dónde se han ido? ¿Ya? Cuando yo partí con esto, la mayoría, el santo que me ayudó mucho fue San YouTube. Todo YouTube, así como preguntando cosas porque no tiene a nadie. Cuando yo estaba, no había Claro, nadie, nada de información. claro. Entonces, ahí uno hace meditaciones. De repente, no todas las meditaciones son buenas. Mm. Hay meditaciones que la vibración no es buena, no es buena. Sí, lo Por lo menos sentís, para sí, que te totalmente. dejan totalmente, totalmente bajo. Mm, ujú. Sí. Eh, Tenía una pregunta. ¿Cómo, a ver, cómo podemos hablar? Yo siempre hablo de conciencia, del aspecto, aparte de alma, yo hablo de la conciencia que tenemos todos para conectar, ¿ya? Ujú. Cuando vamos al inconsciente, somos un 95% inconsciente, ocupamos un 5% en lo que es el razonamiento, pero el 95% es inconsciente. En Claro. tus sesiones, ¿cómo crees que conectamos? ¿Al inconsciente o al alma?
Y en realidad, bueno, desde la psicología, digamos, se dice que conectamos con el subconsciente y con el inconsciente con regresiones. Pero cuando ya estamos hablando de memorias de otras vidas, ¿Mm? ya sea en este planeta o en otros, o cuando vamos al entrevidas y demás, estamos conectando con memorias del alma. Vale. Eh, que ahí ya, como dentro de lo convencional psicológico, no sé si hay una definición para eso, porque como que no se cree en eso. Pero en teoría sí, vamos como a las memorias del alma que están en el cuerpo causal, se dice. Es como uno Ah, de que... nuestros tantos cuerpos, porque tenemos como el cuerpo, bueno, el cuerpo físico, que es Ujú. el que muere, digamos, cuando morimos acá, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y de ahí vamos a los cuerpos espirituales, que son el astral, el causal, no me acuerdo el orden, el búdico, el átmico, el monádico y el divino. Es como, y en el causal están todas las memorias de la experiencia del alma, ya sea en este planeta o en otros lugares, Vale. digamos. Mira, hay preguntas, Julieta. Yo no alcanzo a leer alguna, por eso me estoy sacando la lente. Hace Laura Thun, yo quiero saber cómo te diste cuenta, Leyos, que tenías esa... No, no alcanzo a leer. Esa capacidad de medium, dice. Esa capacidad de medium. Para mí fue una bomba cuando yo me di cuenta. Para mí explotó todo, porque eh, iba haciendo cursos, a lo mejor cursos de Reiki y cosas así, porque cuando me pasó yo sentía con todo, o sea, tocaba las cosas con la mano en lugares y ¡guau! Empezaba, tenía una Ah, película, escuchaba cosas y la pasé mal, o sea, yo la pasé muy mal, y todo me venía en la noche, tuve un tema de fotosensibilidad que la luz me molestaba mucho, wow. tenía una ampolleta que todavía la tengo acá en la cabeza, que en la noche duermo con la luz prendida, digo yo, porque me pasó muy fuerte, ¿ya? Como si fuera el despertar del tercer ojo, digamos, como la apertura, digo. A ver, es que sí, tenía una ampolleta acá y me pasaba mucho en la pantalla, digamos, que hay, estaba día y noche, no podía manejarlo, ¿ya? Wow, ajá. Socializar me costaba porque yo sentía gente, había gente, me hablaba gente, y para mí me confundió mucho. Fui Sí. fui a una agrupación Hare Krishna para que me explicara un poco de lo que me estaba pasando. Ajá, No me tomaron en cuenta. Fui a una iglesia porque no sabía. claro. Y se me metían, y yo tenía mucha incorporación. Ajá. Y la monja quedó pero espantada. Me dijo, no, yo no te puedo hacer, pero bendíceme porque estoy medio mal. Y no me lo pudo hacer. Salí pero mal de ahí. Wow. Fui a un centro budista y nadie me podía decir nada. Y ahí me di cuenta que el único que me podía ayudar era yo mismo. Sí, fueron 3 o 4 meses más o menos bien complejos. De ahí tuve que dejar todo lo que era el trabajo. Claro, Dejé claro. todo lo que era el trabajo y ahí empecé un poco a entender cómo me llegaba la información. Cuando estoy durmiendo, se me aparece una persona que estaba sentada en una silla, una persona mayor, tenía unos 76 años, y yo lo podía ver perfectamente como te veo a ti, cada detalle podía verlo, y esta persona me miraba, se daba vuelta, se paraba, podía ver que tenía una cojera, que andaba con unos pantalones beige, una camisa amarilla, era un poco calvo, y podía escribirlo perfectamente, pero no se comunicaba. Y ahí entendí que la comunicación son por los sentidos, ¿ya? Mm, Y era mucha clarividencia, claro. un poco clarividencia, que me pasaban películas como fotos, entonces para mí fue una bomba, Wow, una claro. bomba de cosas, de emociones, y ahí empecé a hacer sesiones. Mira, ajá. Llevo 6.500 sesiones, cuando partí yo con eso, hacía 10 sesiones todos los días, 11 Wow, sesiones un todos montón. los días, todos los días. Ajá. Y ¿Y eran podías todas con eso? gratis. Porque no te afectaba Sí, emocionalmente a o ver, yo algo. vendí todo.
yo vendí, regalé un piso, un departamento, todo, y me fui al bosque, me fui muy lejos a estar solo. Y hacía Mm, sesiones todos los días, cada rato tenía agendado a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, 7 de la tarde, 8 9 y me acostaba wow, todo el día. mira. Eh, Y sí. vos lo contás como que a partir de cierto momento volviste a conectar como fuertemente con eso, ¿no? Como que se te abrió, No, es que ¿o fue la no? única forma de poder manejarlo. Ujú. Para mí era muy invasivo. ¿Pero lo sentías así de Decía, fuerte desde sí, chiquito? porque tuve una persona que conocí y le dije, mira, hay una persona que me dice que no me está escuchando porque yo sé que estoy bloqueado y todo lo demás. Y yo le digo, hay una persona que me dice que fue como tu papá, que te crió, es como el hermano de tu mamá, pero esta persona me dice que decidió partir. O sea, decidió darse la vida. ¿Ya? Ujú. Y me dijo, ¿cómo sabes eso? ¿Qué pasó? Y se asustó la mujer y no la vi más. No. Entonces decía cosas a personas que, claro, ahí entendí que tenía que procesar esto, Mm, manejarlo. ¿Ya? Así que eso. claro, Te lo, claro. Qué te cuento. interesante, la verdad es súper interesante, me encanta. Está buenísimo. Raquel pregunta algo, no alcanzo. Claro, con respecto a la pregunta que vos hiciste al público, dice, fue un pequeño camino, falta mucho, pero lo sentí a partir de señales que le di Ah. importancia a partir de las pérdidas. Dice, mira vos. Este caminar uno va como soltando muchas cosas, ¿eh? Mm, Un poco la familia, en el sentido que no hay mucho apoyo, ¿cierto? De repente, porque quitamos el tema del tradicionalismo, de tener una carrera, una claro, formación, casa, todo lo demás. Yo ando como errante por todos lados. claro. Sí, Entonces, sí, sí. Obviamente en cada caso es particular, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, mi familia sí me apoya qué en esto porque bueno. es como la familia espiritual ahí, más o menos, pero sí me ha pasado con otro tipo de personas con las que yo me relacionaba antes de mi despertar, digamos, que ya no podía compartir mucho porque no había mucho con qué hablar y yo ya como que no podía volver a mi vieja vida y eso a mí me costó un montón, entonces lo que hice fue como aislarme y vivir todo esto como más sola y bueno, después finalmente sí vas encontrando almas como afines y que te van entendiendo lo que te está pasando y demás, pero mucho tiempo pasa que, muchas veces digo pasa eso, que cuando tenés el despertar te vas alejando de ciertas personas porque por ahí no te están comprendiendo y no sé, necesitas como eso, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos que cuando uno despierta, tú no llegas y vas a despertar al que está durmiendo al lado. Ujú. No, El acá. despertar es medio fuerte y claro, uno comenta cosas que para uno puede ser maravillosas y hay gente que no te entiende, No, no te que no te entiende, entiendo. Sí, no no. puedes conversar con ellos. No, 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 no. Entonces, en vez de imponerle de lo que uno siente, porque uno quiere contar lo que le pasa, Claro, sí, más vale. Sí, pero en realidad dicen, este tipo está loco, sí, sí. no, ¿qué está hablando? Sí, Entonces, totalmente, por eso totalmente. digo, cuando uno despierta, tiene todo este despertar espiritual, es muy de uno. Y Sí, cuesta comentarlo. Tiene que buscarse, digamos, a los pares que hay en redes o que claro. conoce con más confianza. Sí, totalmente. Sí, de hecho, bueno, cuando yo tuve mi despertar, como decía, tuve a mi maestra de yoga, que fue como Ah, mi buenísimo. maestra, y también justo en ese momento apareció un gran maestro, que fue como un amigo que también fueron mis dos grandes maestros que me reacompañaron y me hicieron entender un montón de cosas y fueron como clave para mí. O sea, estoy Qué bueno. segura que estaban destinados a encontrarse en ese momento de mi vida conmigo, Qué porque bien. sí. ¿Qué le ¿Y qué dirá a más iba a alguien decir? Por que ahí, quiera que haya quiero decir despertado? una... Ah, ¿Cómo? mira, hay una persona que dice, cómo superé el miedo? Que no sé A si. ver. Ah, mira, yo un tiempo me negué, igual sigo percibiendo algo, me asusté de lo que veía. Mm. Sí, sí.
A ver, lo que más bloquea es el miedo. Ujú. O sea, si tú quieres, aquí lamentablemente, yo mido 1,85, Ajá. entonces no soy pequeño, y cuando partía de la pieza, partía prendiendo las luces hasta el baño y volvía prendiendo las luces hasta el Claro. dormitorio. Me costó, y el miedo frena, frena. Ujú. Hay que trabajar el tema del miedo. Sí, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, una de mis hermanas, que sé que está ahí viendo el vivo, Ah, qué que es bien. la que hizo la pregunta, Laura, yo sé que ella tiene como ciertas capacidades que por ahí percibe otras cosas o escucha voces y demás, pero ella tiene como una negación y tiene como un miedo con eso y no quiere saber nada. Entonces, por ahí no sé si tenés algo para decir para esas personas que Yo tienen tengo un miedo de dicho, conectar con eso. mientras más lo niegues, más te llega. Ah, mira. Yo pensé que podías bloquearlo con el miedo. No, 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 yo creo que es mejor entender lo que le está pasando. Ujú. Yo voy a hacer, digamos, pronto un taller donde voy a hablar de estas cosas. Y es interesante porque lo que yo parto explicando un poco es manejar lo que todos tenemos y nadie maneja, lo que es la Ujú. intuición. ¿Ya? Claro, claro. Todos tenemos al Pepe Grillo al lado diciéndonos cosas, pero nadie lo escucha. Decimos, no, está hablando y partimos haciendo cualquier cosa y de repente nos equivocamos. Es un poco Bien. escuchar a esa voz interior que tenemos Sí, y totalmente. trabajar con ella, que ayuda Totalmente. bastante. Sí, totalmente. Sí, sí, a mí me pasó, por ejemplo, que, bueno, yo hice como muchos cursos, muchas formaciones, de todo, hasta llegar a las regresiones, pero una de las cosas que había hecho, que también fue como justo en ese momento de mi despertar, fue registros akáshicos, Ya, que de hecho ahí como en ese taller que tuve de registros akáshicos, ahí fue cuando conecté con mi esencia, qué bien. porque yo antes estaba como súper bueno, eso, en dolor, como te dije, como mucho dolor, y yo no sabía que tenía tanto amor adentro mío, Qué y como que bien. yo negaba todo eso porque creía que ser sensible era ser débil. Mm, Entonces en ese momento conecté absolutamente con mi esencia más pura, que era como puro amor, tanto amor que ahí entendí quién era realmente y a partir de ahí, bueno, fui otra persona, digamos. Pero bueno, no sé a qué quería ir. Ah, eso, que yo nunca me dediqué a registros akáshicos porque justamente como soy muy mental, eh, me daba como duda eso de cuánto, hasta cuándo es la mente y cuándo es algo que realmente estás canalizando y demás. Sé que lleva mucha práctica hasta poder saber cuál es la mente y cuál es la intuición o algo más, pero bueno, no. Es un tema también, también es un poco delicado para mí porque por ahí como que es responsabilidad, digamos, de decirle a alguien que algo que no es, y por ahí la persona se lo toma al pie de la letra, no sabes cómo le puede afectar, y qué sé yo, eso es lo que a mí me pasaba en ese momento al menos. Julieta, ¿cuánto dura una sesión tuya? Ah, las sesiones mías duran, yo siempre digo que duran 2 horas, porque 2 horas es como mínimo o aproximado, pero a veces se pueden extender hasta 2 horas y media o hasta tres Mm, horas. Generalmente también porque yo siempre como integro biodecodificación y transgeneracional en las qué bueno. sesiones, para que sea como más completo, digamos. Antes de iniciar la regresión, yo siempre hablo con la persona, tengo una entrevista, y primero le digo que me cuente cómo viene con el motivo de consulta, qué le anda pasando y desde cuándo le está pasando. Yo con eso ya tengo como una información y después ahí voy como al árbol genealógico y vamos viendo las historias de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, qué sé yo, siempre relacionándolo con el motivo de consulta. Entonces todo eso como ya lleva un buen tiempo antes de la regresión, digamos. Así que bueno, eso. Por eso por ahí se extienden mucho. Qué bien, qué bien, Sí, qué me bien. gustaría integrar todo y decirle todo a la persona, pero por ahí sé que es un montón, porque tengo como varias herramientas y quiero decirle todo, pero tengo como que ir manejando eso porque por ahí es mucha información para las personas y terminan como agotadas o no pudiendo procesar todo, Yo creo que digamos. el integrar es poco a poco, a lo mejor me Sí, equivoco. Sí. sí, 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 totalmente, totalmente, sí, es así. Mira, Es, Mar, Marvillán, habla, tú sabes que a veces hay como cosas muy feas
¿Cómo se niega uno a que lo negativo no te conecte? No te contactes, sí. Ah, no te contacte. Eh, yo siempre, no sé quién vio la película Monster Inc. Y los Ujú. monstruos tenían una puerta de cada casa y tenían una hilera y que iban abriendo puertas, ¡guau! Y asustaban y cerraban la puerta. Y como que se alimentaban de eso, se alimentaban un poco de la emoción, del miedo. Es complejo, si tú sientes, digamos, siempre tienes que escucharte un poco y ponerte, cuando estás en la habitación y sientes que esa sensación de presencia que tenemos todos muchas veces, que sentimos que hay alguien que nos está mirando pero no sabemos quién es, ¿ya? Lo primero es conectarte contigo y decir, ¿esto es bueno o es malo? ¿Ya? Y en realidad tú vas a decir, ah, sí, siento a lo mejor una abuela o siento que es tal persona. Y si no es nadie, por favor, para la casa, o sea, no te conectas. Yo soy el dueño de abrir mi espacio, mi entorno, ¿ya? Y ahí de esa convicción, con la convicción y con la certeza que no me va a pasar nada, porque tú tienes el poder. Acuérdate que ellos ya partieron. Los que estamos acá estamos viviendo la experiencia maravillosa que es el vivir. Yo siempre digo, yo no estoy con el tema de la muerte, yo siempre estoy con el tema del vivir. De los que partieron, converso yo, pero siempre el tema del vivir, ese es lo importante. Qué Entonces hermoso. nadie te puede invadir tu espacio, nadie te va a hacer nada y no le va a dar fuerza a nadie que no quiera, o sea, partiendo por eso, ¿ya? Total, total, Espero que te total. haya servido. Qué hermoso. Y bueno, de paso voy a decir una de las preguntas que me habían dejado en la cajita Dale, de dale, dale, preguntas, si dale. no te molesta, porque no quiero no responderla. Me dijeron, si fuiste un ser humano en una vida antigua, ¿puedes regresar en una vida futura como animalito? Me pusieron. Ah, Y qué eso es re buena. interesante, Eso sí. sí. Es re interesante porque la verdad es que sí. De hecho, sí podés hacerlo y es algo que por ahí puede chocarle como a muchas personas, Ujú. porque sé que la mayoría, no digo todas, pero muchas personas piensan que los animales son como menos evolucionados que los Mm, seres humanos. Pero en sí, realidad no siempre es así, sino que en el nivel del alma, digamos, no hay diferencia entre el alma de un ser humano y un animal. qué buena. Incluso se sabe, digamos, que se puede, a ver, que un alma mucho más evolucionada que cualquier ser humano puede encarnar, decidir encarnar en un animal para una misión específica. ¿Por qué? Porque por ahí tiene cierta tarea que hacer y le conviene más un cuerpo de un animal porque por ahí no está como mucho el ego y la mente consciente que te está como limitando en un montón de aspectos y no pierden la pureza de su alma, digamos. Entonces, es más fácil que puedan transmitirte este amor incondicional que vemos en muchos animales y esa pureza del alma. Entonces es re interesante y re lindo, a mí me encanta Qué eso. buena, buenísimo. Sí, Pues, yo hermoso. con un amigo hablaba siempre de que él es medium y siempre decía que vamos evolucionando, ¿ya? Esa Ujú. rueda. Yo hablo de repente un poco de la involución, ¿ya? Yo Ajá. creo un poco en esto de la cábala, estudié cábala, eh, pero creo que la involución puede ser un acto de conciencia para poder aprender algo e integrar Mm, algo, ¿ya? claro, claro, entiendo. Sí, y yo desde, sumando a lo que vos decís, desde mi perspectiva, como en realidad el tiempo no existe, Claro, como no hay pasado, presente y futuro, sino que en nosotros línea. lo concebimos así, en realidad sí, estamos viviendo todas las vidas al simultáneo, entonces estamos viviendo en una vida más involucionada, en otra más evolucionada, es como todas están sucediendo al mismo tiempo, así que para mí tiene sentido lo que estás diciendo, digamos, Sí, desde mi mira, punto de vista. Mark William, es que se nos queda como 2 minutos. Ah, ok. Mi perro una vez convulsionó, pero no tiene epilepsia. En mi casa estaba de visita y hay personas, y hay una persona de muy mala vibración. Los animales absorben todo. Los Mm, gatos, los perros absorben. Ellos conectan, sí,
sí, Sí, totalmente. sí, conectan completamente. Están conectados con el plano astral, o sea, como que ven lo del plano astral y lo de este mundo, en teoría. Al menos los Sí, gatos y los perros sé que sí. ellos conectan mucho con la energía. Mira, la mayoría de las veces a mí me dicen, oiga, Luis o Lion, ¿me puedes limpiar la casa? Yo le dije, "Ay, pero ¿qué te pasa?" Yo le dije, te cambiaste hace poco. Sí, ¿cómo sabes? Bueno, te cambiaste hace poco. ¿Y qué pasa? No es que siento ruido. La mayoría de las veces cuando estamos en lugares, no siempre son fantasmas, no siempre Mm, son espíritus, ¿ya? Hay una cosa que es el tapping, que empieza con los ruidos, tac, 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 que es una forma de comunicación. Si yo le doy, digamos, cabida, se van a comunicar más. Para mm. eso estoy yo, que se comuniquen conmigo. Claro. Pero no todas las casas están con espíritu, Ujú. sino con emociones atrapadas, ya que esas discusiones que habían antiguamente de la gente que vivía se quedan pegadas. Sí. Les recomiendo hierba, un incienso, pasar por toda la casa, pídanle al santo que quieran y ya está. Ujú. Ahí se va todo, parten de atrás para adelante y limpian toda la casa y santo remedio. Y con la convicción de que se va a ir, digamos, Y de se va a que ir, eso que están haciendo exactamente. es con esa intención, ya está para mí, sí. Claro, y se van a Sí, ahorrar sí. un montón de malos ratos y un montón de Ujú. dinero, porque de repente Sí. cobran una barbaridad por eso. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, ¿puedo hacer la última pregunta que me Sí, habían dejado? lo que tú quieras, sí. Me gusta que me dejen ahí en la cajita de preguntas y no quiero no contestar. Bueno, también me habían preguntado, a ver, si en alguna vida fuimos animales y pusieron entre paréntesis insectos, peces, etcétera, ¿se puede hacer una regresión a esa vida? Y sí, la verdad que se puede hacer una regresión a cuando éramos animales e incluso cuando estábamos en el reino vegetal. Ah, mira, sí. Yo tuve mi propia experiencia con mi profesora de hipnosis, de regresiones, que me hizo una vida a cuando era un animal y yo era un sapo. Así que Ah, qué conecté buena. como siendo un sapo, veía todo Buenísimo. como de noche, de cierta forma, y también cuando era en el mundo vegetal era como una flor silvestre, una planta silvestre en realidad, y esa fue como la experiencia más maravillosa que tuve de todas, porque era como en súper alta vibración y era como que me sentía conectada a todo lo que era, Qué a todo bueno. lo que había, digamos, y fue como una paz absoluta, nunca me había sentido tan bien como en esa vida, de siendo una planta, digamos. Así que Qué sí, bien. es maravilloso. Ujú. Qué bien. Aquí hay clases para Ah, saber la manejar evidencia. la vida. Sí, sí, sí. Partimos con el tema de la intuición y yo creo que es la llave para todo, ¿ya? Es la herramienta que podemos empezar a entender, integrar cosas y eso. A ver, las clari hay muchas, ¿ya? Clarividencia, clarisentencia, clarivisión, clari de todo, de todo. Ujú. Pero de eso yo creo que cada uno tiene una sensibilidad distinta. Inclusive yo creo que el cinturón negro es la clarividencia, que es como una comunicación, empezar a conversar con esa persona y poder pasarle la información a la persona que está enfrente. Yo creo que lo hicimos un momento, de eso de pasarte la información. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando conversamos, Sí, me iban diciendo y te iba diciendo cosas. sí, 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 Eh, sí. Esa es la clariaudiencia, pero las claris se pueden manejar. Quería hacer una salvedad. Ay, se me olvidó. El alemán, me está llegando el alemán. Se me fue, se me fue. Preguntas, ¿o tienes algo antes de cerrar? No sé si esto se va a cerrar o se va a apagar, pero No, creo que ya dije más o menos lo que quería decir. el que te Supongo que quiera tengo mucho encontrar más y el para que te decir, quiera pero buscar, ¿dónde te encuentras? me pueden encontrar acá en Instagram, más que nada. Mi Instagram es astra.dharma con DH. Y si, bueno, ahí ya tienen el contacto por WhatsApp o me pueden hablar por mensaje directo. Y si no, también en YouTube tengo algunas regresiones y meditaciones para el que quiera chusmear o hacerse en su casa, que también es Astra Dharma. Así que por ahí me Qué bueno. pueden buscar. Dharma Eh, es sanación. Dharma en realidad sería como lo contrario al Al karma, digamos, karma, está como el karma claro. y el dharma, Y como el el dharma es como camino. sanar. Claro, sería como lo contrario a. El karma en realidad, como muchos
piensan que es como castigo, el castigo por tus acciones, pero en realidad no, es como si hiciste una acción que no estaba buena, por ahí se te repite para que puedas aprender de eso y volver Ah, a correcto. pasarla, a trascender esa experiencia, digamos, no sería como más que eso. Y el Dharma sería como encontrar tu camino, tu propósito y como ir haciendo el bien, entre comillas, ¿no? Porque mal y bien, pero bueno, para que se entienda Hay que fácil. hacer el bien, siempre el bien. Ujú. Bueno, vamos a ir cerrando. Me encantó, pasó volando el tiempo. Sí, pasó muy Pasó rápido. muy Sé que tenía rápido. muchas cosas más para decir, pero bueno, ya Bueno, habrá otras. pero démosle, démosle, démosle. Sí, ¿Qué tiene? me ¿Qué tiene encanta. para Ah, decir? bueno, ahora decís, ¿Sí? dale. ¿Para que no sé qué? No, es que hay muchas cosas que tengo ahí como en el tintero, pero a ver, mientras estabas hablando de las cosas que, como lo que decía la chica que tenía miedo y que con el miedo le das como más poder, a mí me pasó como cuando era chica, de hecho ahí justo también una de mis hermanas acá conectada al vivo, a mí me pasaba que cuando era muy chiquita yo conectaba con, y veía cosas, Mm, veía cosas como de otros planos, yo le digo así, ¿no? Como la forma de entenderlo. Y justamente con esa hermana veíamos, las dos veíamos cosas. Y yo siempre me acuerdo que hubo un par de veces que coincidimos en lo que vimos, porque siempre después de verlo, lo veíamos a la noche antes de irnos a dormir, en la pieza, en una pieza que teníamos. Y después al otro día, cuando estábamos almorzando, contábamos lo que habíamos visto. Y qué yo bueno. siempre me acuerdo de dos cosas que fue para mí fascinante, porque yo dije, wow, esto no es imaginación, sino que es real, porque ella la contó antes de que yo la contara y era exactamente lo que yo ¿El había mismo visto. sueño? No, claro, es que no era un La- sueño, era antes Ah, de irte a dormir. O sea, antes de irte a dormir nosotros nos es como un acostábamos y sueño abríamos los lúcido. ojos. No, Ah, era tú me como diste la estabas Fran. conectando con otros planos Ah, directamente. qué bueno, qué Sí, buenísimo. fascinante. Y bueno, después cuando fui creciendo yo empecé a conectar como con cosas más feas para mí, que era como sonidos, como cosas que golpeaban y cosas que no me gustaban, digamos, como más de cosas de espíritus o algo así, yo entendía. Y justamente me daba mucho miedo y mi papá me dijo en ese momento que justamente con el miedo le dábamos más poder. En cambio, si nos quedábamos tranquilas y sabíamos que eso no nos podía hacer nada, simplemente iba a pasar y así es como dejé de conectar con eso. Entonces por ahí Qué bueno. conectando con lo que vos dijiste, con el miedo le estás dando más poder a eso, digamos que se Le llama. das más poder, le das más poder. Ujú. La mayoría de los niños parten, se le abre la pineal a los 3 años, ¿ya? Mm, Ahí dicen que realmente es cuando llega el alma. Hay como ah, estudios que es como tenemos el avatar. Y de los 3 a los 7 o 9 años es cuando tenemos la pineal abierta, ahí es donde llegan los amigos imaginarios, llega todo. Hay casos que de repente hasta los 14 está abierta, ¿ya? guau, ujú. Y ahí es donde hacemos viajes astrales, tenemos la posibilidad de ver cosas que en realidad no todos ven. Claro, tal cual, Pero, tal cual. y cuando Sí, qué dijiste lindo. delante, se puede abrir, ¿ya? Pero hay sustancias, hay cosas de repente que no recomiendo. Recomiendo Ujú. mucho la meditación. Eso es lo que Sí, recomiendo. es lo mejor, sí. 100% la meditación. Lo puedes forzar, sí, con una cantidad de alucinógenos o plantas, pero yo siempre digo que antes de ingerir cualquier cosa, mediten. Mediten, mediten, Sí. mediten. Y si no pueden, pregunte y ahí lo ayudamos, lo guiamos y vemos qué hacemos. Oigan, las preguntas que tengan, escríbanlas. Vamos a dejar este vivo para que puedan Bueno, seguir haciendo preguntas y encantado. Me encantó me y encanta. muchas gracias. Sí, gracias a Agradecido. vos. La verdad se me pasó muy rápido, así que bueno, podríamos hacer un vivo en otro momento también, Sí, otro. encantado, Así que está encantado. buenísimo. Bueno, muchas gracias a Un todos los que abrazo están grande. acá y abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chicos.